cáncer de mama, así que bueno, concientizar a las mujeres que están en la clase y que sepan bueno, que mediante palpación, mientras ellas se conozcan, mediante palpación es el método más eficaz para poder detectar anormalidades en la glándula. Bien. Bueno, la glándula mamaria, según la nómina anatómica, es una glándula compleja, es un conjunto de glándulas asociadas con una papila mamaria. Acá lo que estamos viendo es una foto, una diapositiva, una comparación entre las diferentes especies, donde muestra que la cerda generalmente suele tener 14 glándulas mamarias, por eso tiene también la capacidad de parir una gran cantidad de lechones. ¿Qué característica tiene esta glándula con estos pezones? Que tiene 2 o 3 canales por pezón, canales mamarios, que ya lo vamos a ir viendo. La vaca, a diferencia de la cerda, tiene 4 glándulas mamarias y tienen, fíjese acá, un canal por pezón. Bueno, la oveja, la cabra y la yegua tienen 2 glándulas mamarias y tienen un canal por pezón, a diferencia de la yegua que tiene 2 canales por pezón. Y en las perras y en las gatas generalmente tienen 10 glándulas mamarias, con 5 a 6 canales por pezón. Fíjense acá en esta imagen representativa. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la ubre. La ubre, fíjense, es un conjunto de 4 glándulas de origen dérmico y como tal se la considera una glándula sudorípara modificada. Fíjense, si nosotros vemos una estructura de la piel, las glándulas sudoríparas están acá, bien asociadas a un pelo también. Por lo tanto, generalmente está cubierta por pelos finos, excepto en donde, acá, en el pezón. Bien, como les decía, la ubre presenta una apariencia sacular redondeada, se encuentra fuera de la cavidad del cuerpo, pero está adherida a él mediante un aparato suspensorio. Bien, como les decía, la glándula mamaria está adherida a la pared abdominal por el ligamento suspensorio medio. Esta glándula mamaria está formada por 4 glándulas. Fíjense acá las divisiones que se pueden ver en la cara interna, 4 glándulas mamarias, que están asociados con ellos un conjunto de ductos y un seno lactífero, glandular, que acá no se va a ver, sino que puse esta imagen para que se vea acá. Acá está el seno lactífero glandular. Quiero aclararles o comentarles que la forma de los pezones varía de cónica a cilíndrica, al igual que su tamaño depende de su localización. Entonces se dice que los pezones anteriores o craneales pueden ser de mayor tamaño que los posteriores o caudales, y que esto es muy importante en el sistema productivo de la leche, principalmente, porque es donde el pezón va a tener contacto con la pezonera y por donde va a salir la leche, que es el producto de la secreción de esta glándula. ¿Por qué les decía que es una glándula sudorípara modificada? Porque su función principal es producir leche, que va a servir como fuente de nutrición para la cría y para el consumo, como estamos hablando de una producción de leche, para el consumo alimenticio, nutricional de las personas. Bueno. Acá, según Pérez, en 1970, clasifica la ubre de la vaca en 3 tipos. Fíjense, en esta primera imagen tenemos una ubre de tipo glandular, que es la primera que vimos, que fíjense que es bien sacular.
A diferencia de la B, que tenemos acá en el medio, que fíjense que es una ubre de tipo vascular. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se marcan bien los vasos sanguíneos ahí en la glándula. Y después tenemos otro tipo de ubre, que es el mixto, que tiene las dos apariencias, bien sacular, y a su vez se marcan bien los vasos sanguíneos. Bueno, habiendo hecho este breve comentario, vamos a hablar un poco de la morfología de la glándula mamaria. La glándula mamaria está conformada por una estructura externa y una estructura interna, donde la estructura interna está formada principalmente por lo que es el ligamento suspensorio, que nosotros lo podemos ver desde caudal, lo podemos ver bien, pero el ligamento suspensorio es toda la estructura externa en sí. Y la estructura interna está conformada por un estroma, que está formado por tejido conectivo principalmente, y un parénquima, que es el epitelio, en donde estas células epiteliales reciben el nombre de lactocitos. Como les decía, también está la glándula mamaria internamente, está relacionada o contiene ductos, vasos y nervios también. Por eso, al tener una gran cantidad de nervios, tiene una gran capacidad sensorial. Acá querías aclararle algo. Si bien la estructura interna es un tejido secretor, quien produce la secreción son las células de los alveolos, es decir, los lactocitos. Vamos a ver un poco lo que es la estructura externa entonces, el aparato suspensorio de la ubre, cómo está formado. Este aparato suspensorio está formado por 7 componentes o 7 elementos que son desde afuera hacia adentro la piel, principalmente, que es la que protege y colabora en el sostén de la glándula mamaria. Después tenemos un cordón areolar, que está por acá, o tejido areolar subcutáneo, también tenemos que está por debajo de la piel y que también ayuda a sostener a toda la glándula mamaria. Ya vamos a ver por qué, porque contiene unos ligamentos que están relacionados. Y después acá resalte el tendón subpélvico, que este tendón, si bien no forma parte del aparato suspensorio como tal, lo que da origen es al ligamento suspensorio lateral, que a su vez va a dar ramas profundas para poder sostener a la glándula mamaria. Y por último tenemos al ligamento suspensorio medio, que es el que vimos internamente en esta foto. Fíjense. Todo esto es el ligamento suspensorio medio. Bien. No sé si tendrán alguna pregunta hasta ahora los chicos, más o menos con respecto a la estructura externa. ¿No? Bueno, cualquier cosa me van preguntando. Porque la estructura externa básicamente es eso, el aparato suspensorio. Esto, perdón que interrumpa, Marcelo. Sí. Esto tiene importancia, chicos, que ustedes lo puedan comprender, porque piensen ustedes que una vaca, estamos hablando principalmente de la ubre del bovino, que es la importancia médica, clínica, productiva, ¿no? Más allá que hoy en día ya también hay otras especies que se están, digamos, haciendo producción de leche. Pero bueno, esta va a ser, creo que toda la vida, la especie de mayor productividad. Pero es importante conocer esta cuestión de cómo está agarrada la ubre al cuerpo, este sistema de suspensión, porque piensen ustedes que una vaca en producción, de alta producción, una buena vaca lechera, esto realmente tiene un peso considerable. Piensen ustedes, el tamaño que ustedes están viendo acá, fíjense el tamaño, están viendo las imágenes que está presentando Marcelo, imagínense con el contenido también que eso produce, ¿no? Entonces genera un peso realmente muy grande, que tiene que estar diseñado de alguna manera para poder sostener ese gran peso, para poder aguantar. Por eso es importante conocer esta cuestión de lo que es el aparato suspensorio, ¿no? Donde la parte interna
donde está el ligamento medio, ese es más elástico, donde las partes laterales, esos ligamentos laterales son un poco más fibrosos, entonces no se estiran demasiado, pero esto realmente es de gran importancia para la sujeción de esta ubre, de estas 4 glándulas que están íntimamente asociadas y que van a tener un peso realmente considerable, no puede superar los 30, 40 o 50 kilos de peso. Entonces eso tiene que estar bien agarrado a la pared abdominal, a la pared abdominal. Simplemente quería acotar eso para que le demos también un poquito de importancia a esta cuestión. Desde el punto de vista quirúrgico, cuando aparecen algunos tipos de enfermedades y patologías donde hay que extirpar, ¿sí? Hay que extirpar alguna parte de la glándula mamaria, el ligamento medio nos permite dividir las dos mitades, digamos, las dos glándulas del lado izquierdo de las dos glándulas del lado derecho, ¿sí? Porque son 4 glándulas las que estamos viendo acá, íntimamente asociadas. Ahora, si vos volvés a la imagen esa que estaba el ligamento, Marcelo, yo no puedo seleccionar ninguna imagen desde acá, pero si ponés esa que está el ligamento, ese que está pintado con anaranjado, está representando el ligamento medio, el ligamento suspensor, y eso permite separar sin dificultad la parte izquierda de la parte derecha. Ahora, si tenemos que extirpar del mismo lado la parte craneal o la parte caudal, ya ahí no se puede porque no hay un límite preciso, digamos, existe un límite, pero no lo vemos, no lo alcanzamos a ver porque es un tejido fibroso muy chiquitito. Fíjate de poner la diapositiva anterior, me parece que hay un esquema antes que ese, me parece. ¿A dónde está? Hay uno que se ve como un dibujito del ligamento suspensor, capaz que está después de esa. Ahí está, mira. El ligamento medio, eso sí permite separar la parte izquierda de la parte derecha sin dificultad. Se puede hacer eso, se puede extirpar la mitad derecha o la mitad izquierda de una ubre, de una vaca, suponiendo con algún tipo de patología. Pero no se puede separar donde está la liñita negra, esa liñita negra que corre medio transversalmente, que separa la parte, un cuarto, digamos, una glándula craneal de una glándula caudal, no se puede establecer el límite, porque hay un tejido muy, muy finito que es imperceptible a nuestra vista, no lo podemos ver, más allá que no están comunicadas las glándulas, las 4 glándulas son independientes, pero las 2 del lado izquierdo, y lo mismo pasa del lado derecho, son muy difíciles de poder darle un límite entre una y la otra, porque eso que está representado con una línea negra de forma transversal es muy, muy finito, no se puede reconocer a simple vista. Bueno, independientemente de eso, esto es importante de tenerlo en cuenta para tener noción de lo que es esta glándula cuando está en producción, donde hay un gran volumen y hay un gran peso que debe estar bien sujeto a la pared abdominal para que no ocurran problemas. Si se rompe el ligamento medio, la ubre desciende considerablemente y en muchos casos esos animales se descartan, se sacan del sistema productivo porque, bueno, la glándula mamaria queda como muy péndula, muy abajo, se traumatiza permanentemente porque la vaca se golpea con se golpea con los propios tarsos, digamos, los garrones, o puede estar muy cerca del piso, entonces se lastima con los pastos. Bueno, entonces son vacas que generalmente se sacan de la producción. Bueno, siga nomás, Marcelo, no quiero interrumpirlo más. Bueno. Tienes el micrófono apagado. Ah, tenés el micrófono, ahí, ahora sí. Ahora sí, sí, ahí estaba esperando. Bien, sí, como para agregar algo más que decías, consideramos que la glándula mamaria también produce por día entre 7 y 8 litros mínimos por día. Entonces, bueno, también es una gran cantidad que genera gran presión sobre el cuerpo de la vaca. Bueno, la estructura interna, como les decía, está formada por un estroma, que acá es todo esto, todo lo que está... ¿para qué quiero buscar el puntero? La pluma. El estroma es todo esto que está
acá en el espacio en blanco, y después está formado por un parénquima que es donde se encuentran estas células funcionales que son los alvéolos. Fíjense, internamente esta glándula está dividida en lóbulos, pequeños lóbulos que están separados por pequeños senos o tabiques que se van ramificando y van dividiendo al lóbulo en lobulillos, y ahí es donde se encuentran los alvéolos. Fíjense acá, les muestro una imagen un poco más grande de lo que es el alvéolo con el seno, que es ahí donde en los alvéolos se produce la leche y ahí se empieza a depositar en ese lumen. Y después tenemos un conjunto también de vasos sanguíneos, una membrana basal que está asociada a los alvéolos y células mioepiteliales que participan en la contracción de los alvéolos para producir la eyección de la leche. Acá como dato les dejo que el lobulillo está formado por un grupo aproximado de 150 a 220 alvéolos y que están dispuestos en racimos sostenidos por ese delicado estroma que les mencionaba. Y bueno, y están separados también entre sí por arterias, venas y láminas propias. Acá lo que quiero mostrarles de vuelta es esta cisterna de la glándula, o seno lactífero glandular, y el seno lactífero, pero del pezón, porque hay una división bastante importante ahí que ya vamos a ir viendo. Bueno, acá está esta foto, estas imágenes me parecieron muy interesantes de mostrarles, porque fíjense que acá se ven nuevamente los alvéolos que depositan su contenido en la luz, y sepan que para que se produzca la leche, la glándula mamaria toma nutrientes de diferentes lugares, como del rumen, por la alimentación, del intestino o de la misma grasa corporal, también del hígado, y ahí sintetizan los intermediarios principales para poder producir la leche. Acá tenemos un esquema en la figura del medio, donde muestra la membrana basal, en donde está asociada a el lactocito, que es el que estoy marcando acá, y acá tenemos el lumen, donde tenemos los glóbulos de grasa, principalmente. Bueno, y por último tenemos acá los pezones. Los pezones, fíjense, esto es un corte sagital de la ubre, donde se muestran también los pezones y la glándula con sus conductos lactíferos. Acá los está coloreando con látex para poder ver el cuarto craneal, que está en color verde, fíjense, en la figura de la izquierda, y el cuarto caudal, que está en azul. En la imagen de la derecha vemos un corte sagital del pezón específicamente. Fíjense. Volvemos aquí. ¿Sí? Pensé que ahora sí iba a hablar. Sí, no, estamos por decir, miren, que justamente esa imagen es la que tenía en la cabeza cuando estaba toda la explicación. La imagen que tienen a la izquierda, donde están los dos colores, fíjense que ahí los colores no se mezclan, ¿sí? Se ha metido látex, que es una goma que se solidifica, ¿no? Una goma líquida que después se solidifica, con la intención de demostrar que, a pesar de que están íntimamente asociadas las glándulas, fíjense que están las dos muy cerquitas, todo el sistema interno, ¿sí?, es independiente para cada glándula. No se mezclan los colores. El verde llega hasta determinado lugar y el azul llega hasta determinado lugar, pero no hay una mezcla de esos colores. Eso está indicando que internamente hay una separación, pero no alcanzamos a ver esa separación a simple vista. Acá serían, ¿no es cierto?, 2/4 del mismo lado. Supongamos los 2/4 o las dos glándulas, la craneal y la caudal, del lado izquierdo, o para el caso es lo mismo, en la del lado derecho. Pero fíjense que no hay comunicaciones.
¿sí? Es toda una ramificación interna de conductos, de conductillos y demás, ¿no es cierto? Pero no hay ningún tipo de conexiones entre ellas. Por lo tanto, una glándula se puede enfermar, ¿sí? De manera independiente, una sola, más allá que es muy probable que después se terminen contagiando las otras. Hay una enfermedad que ustedes la van a estudiar bastante cuando estén más avanzados, seguramente algunos ya la debe tener en mente, es la mastitis. La mastitis en el sistema de producción de vacas lecheras es algo realmente que lo padecen todos los sistemas de producción. Y entonces, bueno, las mastitis que ustedes van a estudiar, cuáles son, ¿no es cierto?, los factores predisponentes, de qué manera ustedes van a tener que asesorar a ese productor, al tambero y demás, para evitar que haya una alta incidencia de mastitis. Después van a tener que hacer tratamientos y demás. Bueno, eso tiene que ver con un montón de enfermedades, ¿no es cierto?, generalmente de origen bacteriana, ¿sí?, de origen bacteriana, y que siempre es un factor negativo en la producción lechera, y donde las empresas que compran la leche, ¿no es cierto?, compran la leche, generalmente cuando hay mastitis, hay algunos, digamos, leche con algunas características particulares, bueno, eso al productor no le conviene porque le bajan el precio, le castigan el precio, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con estas cuestiones que estamos tratando de aprender. Ahora la idea es solamente conocer cómo es la estructura de esta glándula. No es, si ustedes se fijan, que lo mismo hubiese pasado en un práctico, realmente es bastante simple, porque básicamente todo como un sistema de conductos, hay una zona donde se produce, se sintetizan todos los componentes de la leche, y son los alvéolos, esos pequeños saquitos microscópicos que no se alcanzan a ver a simple vista, que se asocian, que forman lobulillos, y a partir de ahí empieza todo un sistema de conductos de menor a mayor, de menor calibre a mayor calibre, hasta que finalmente llegan a esta zona dilatada, que está marcado ahí, que se ve bien, notablemente se ve bien en ambos colores, en verde y en azul. Bueno, esos son lo que se denomina cisterna, ¿sí?, o también seno laquífero. Hay una parte metida justamente en la glándula misma, y otra partecita que está incluida dentro del esófago. Eso es lo más macroscópico, lo que más se ve en un preparado anatómico. Reitero lo mismo, si hubiésemos tenido la posibilidad de verlo en la sala de prácticos, esto con 10 minutos ya lo podemos describir rápidamente, porque no hay muchas cosas para ver, porque solamente se ven los conductos más grandes, los conductos de mayor calibre, y esa dilatación que antiguamente se llamaba cisterna de la leche, bueno, hoy en día se llama seno glandular, una porción, digamos, seno lactífero, porción glandular y porción papilar, que es la parte que está incluida dentro del peso. Bueno, eso es lo único que se puede llegar a ver, algo de ligamento suspensorio y algunas cositas vinculadas a la vascularización y al drenaje linfático también, que es importante, ¿sí? Acá, después, el tema del drenaje de linfa y los nódulos linfáticos asociados a la glándula son importantes porque tienen implicancia clínica. Ustedes van a tener que revisar la glándula, pensemos en un sistema de producción lechera, ustedes como químicos van a tener que revisar la glándula, van a tener que tocar los nódulos linfáticos, están ubicados en un lugar puntual, en una ubicación muy singular, y lo van a poder encontrar sin problema. Bueno, y eso también es un indicativo si está aumentado el tamaño de sus nódulos, si está caliente, las características de la leche, cómo sale y demás. Es todo indicativo de un proceso que puede estar indicando un proceso infeccioso, una mastitis, que en algunos casos puede ser clínica, puede ser no tan clínica, o sea que no se manifieste tanto, bueno. Pero en definitiva lo importante es por lo menos conocer cómo es la estructura, ¿sí? La estructura de la glándula mamaria de estos animales. Bueno, simplemente agregaba eso. Me parecía buena la imagen para remarcar de nuevo esa cuestión de que, a pesar de que hay una intimidad muy pegadita entre las glándulas, del mismo lado, no hay conexiones, no hay conductos que se compartan de un lado al otro. ¿Sí? Son independientes, son sistemas independientes. Cada glándula, ¿sí?, con sus conductos, con su pezón, son independientes. No hay comunicación interna.
Más allá que las patologías después se pueden llegar a contagiar, pero bueno, es por una cuestión de vecindad, porque está todo muy pegado, ¿no? Bien, Exacto. adelante, Marcelo. Bien. Bueno, acá para mostrarles justamente lo que recién mencionaba Horacio, es que también existe esta patología que son los pezones supernumerarios, que lo vemos acá en la imagen de la izquierda, suele estar asociado a uno de los cuartos. En general pueden haber 2 o 3 pezones supernumerarios, pero más que eso no existen. Y la desventaja de esta situación es, o sea, se pueden hacer quirúrgicamente, pero también se comenta que puede predisponer a mastitis, aunque no es lo único que lo produce, como decía recién Horacio, las infecciones bacterianas también lo producen, pero bueno, se eliminan se pueden sacar quirúrgicamente y también muchas veces, en ese caso, la hembra que tiene ese pezón supernumerario se vende porque no puede quedar como para reposición en el caso de que se hiciera reposición de terneras en la producción. Bien. Acá quería mostrarle en esta imagen de la izquierda también cómo, fíjense, tenemos el orificio del pezón acá que está separado el interior del exterior por este esfínter. Fíjense que acá está el esfínter del pezón y después se continúa como orificio. Y en la imagen de la derecha vemos el conducto papilar, que es por donde va pasando la leche. Bueno, esto con respecto a los pezones, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la circulación arterial, bien, donde principalmente, no se me acá está. Las 2 glándulas mamarias reciben el principal aporte por la arteria pudenda externa. Fíjense acá en la imagen de la izquierda, la arteria pudenda externa proviene de una rama de la aorta abdominal, principalmente. Bien, esta arteria pudenda externa, en general, bueno, como les digo, irriga a la mayor parte de las glándulas mamarias, pero también puede haber unos pequeños aportes de lo que es la arteria pudenda interna, ramas nomás. Bien, acá en esta imagen de la derecha lo que quería mostrarles es que a nivel del anillo inguinal, ¿sí?, por craneal, se produce una flexura que tiene una forma de S y que después emite ramas que van a estar conectadas cranealmente con la vena pudenda externa, mientras que caudalmente por los nódulos linfáticos, que acá no los vemos. A ver si era esta imagen, no, era la otra. Bueno, pero los nódulos linfáticos están bien a caudal de la glándula mamaria, que sirven para el drenaje linfático. De última, si no tenés la imagen, yo puedo llegar a presentar, no sé, creo que se puedo llegar a presentar una imagen. Ah, ya tenés, lo tenés. Ah, bien. Acá, eso, la había puesto acá. Fíjense, estos son los principales nódulos linfáticos: el ilíaco, el inguinal y los supramamarios. Estos son los nódulos linfáticos con los que están muy en relación la glándula mamaria, que es el que produce drenaje de la misma circulación sanguínea, y después se va a empezar a unir con los vasos de las venas para poder llegar a la vena cava craneal y poder llegar al corazón y poder recircular. Claro, eso fíjense chicos, principalmente el que ahí figura con el nombre de ilíaco, el nombre que tal vez lo hemos visto es el nódulo subilíaco, que sería el prefemoral, es el primero que marcó Marcelo. Pero el que está bien vinculado al drenaje propio de linfa de las glándulas, y esto puntualmente, hablando de nuevo en el tema de la vaca, ¿no?, de los rumiantes, también tenemos que incluir acá la oveja y la cabra, pero bueno, esos son los que tienen mayor implicancia en la exploración clínica.
ahí se te fue la imagen. Ahí está. Los supramamarios. Bueno, esos supramamarios o retromamarios, por la ubicación que tienen, fíjense que están bien a dorsal, ¿sí? Bien en la base, arriba, en la base de la glándula, en contacto con la pared, pero a su vez están a caudal, ¿sí? Esa es la posición que tienen esos nódulos, que tienen forma arriñonada, son dos, ¿sí? Pueden haber también nódulos accesorios ahí vinculados, a veces hay uno de cada lado, a veces hay más de uno de cada lado, pueden ser digamos, dos de cada lado, es decir, cuatro, algunos más chiquititos, más abajo, pero en general son dos, ¿sí? Bueno, esos nódulos supramamarios también los van a encontrar con el nombre de inguinales superficiales, ¿sí? Superficiales, porque son nódulos palpables. Esos nódulos que están justamente en la parte de atrás, a dorsal y caudal, cuando están reaccionando porque hay algún tipo de patógeno, ¿sí? Infectando la glándula, no importa que sean las glándulas craneales, las caudales, la izquierda y la derecha, bueno, esos nódulos van a empezar a reaccionar porque están reconociendo que hay algún patógeno dando vuelta por ahí, que esa es una de las funciones principales, ¿no es cierto?, que tiene el sistema linfático. Filtrar la linfa, y si hay alguna partícula extraña, algún patógeno, algo que sea reconocido como ajeno al cuerpo, tratar de combatirlo y evitar que siga su propagación. Entonces esos nódulos son importantes porque los van a poder palpar. En condiciones normales se palpan. Si están aumentando el tamaño, a veces hasta se alcanzan a ver. Cuando están muy inflamados, muy reactivos esos nódulos, se alcanzan a ver por debajo de la piel, porque están inmediatamente por debajo de la piel y el subcutáneo. Son nódulos superficiales, se llaman inguinales superficiales o supramamarios, o también en algunos libros más viejos sale el nombre de retromamario. Bueno, si hablamos de un perro, de una gata, esto se complica porque tenemos en cada una de las glándulas que tienen hay nódulos asociados. Eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en estos pequeños animales, ya que hay una cierta frecuencia, bastante elevada, no tengo el porcentaje, pero donde aparece cáncer, ¿sí? Donde aparecen tumores de las glándulas mamarias. ¿Sí? Tumores de la glándula mamaria. Es muy común, o relativamente común, ver perras con tumores en las glándulas, o gatas, pero aparecen esos problemas. Bueno, y cuando se sacan, cuando se extirpan las glándulas tumorales, hay que también sacar los nódulos linfáticos que drenan cada una de esas glándulas. Decimos que son dos cordones de glándulas que están dispuestos en la línea media, cerquita de la línea media ventral de ambos lados. Entonces, cuando se extirpan las glándulas que tienen tumores, hay que también eliminar esos nódulos linfáticos que también están asociados, ¿sí? Para evitar justamente eso, la propagación, la metástasis, como se denomina, que se diseminen esas células tumorales a otros lugares del cuerpo, ¿sí? Que es una de las vías de propagación de los tumores, la vía linfática. También está la vía, digamos, sanguínea, pero la cuestión linfática es una de las que utiliza con frecuencia, ¿no es cierto?, las células tumorales como para invadir otros tejidos. Bien. Si volvés un cachito a la imagen de la arteria, de irrigación arterial, les quería preguntar algo a los chicos. Fíjense ahí. Vos mencionaste, Marcelo, recién que, y fíjense, esta arteria pasa por el canal inguinal. Sí, acá en la imagen derecha. Acá. Ahí está como el canal inguinal, bueno, está hecho como un circulito, en realidad es un esquema muy básico, ¿no? Pero ahí estaría pasando por ahí la arteria, que es la que se encarga de nutrir, digamos, la que aporta el 90% de la sangre a las glándulas mamarias, la pudenda externa. El 90% de la sangre viene por esa arteria. El 10% restante, ¿sí?, es a través de esta que está marcada, que se llama perineal ventral, que bueno, están las flechitas ahí, pero no tiene el nombre. Es una que viene por detrás. Eso, en la imagen de la izquierda, donde está esa que parece como una especie de cebú, no sé qué, una raza media rara, bueno, ahí está la arteria perineal. Esa arteria perineal también aporta 10%, ¿sí?, un 10% del flujo de sangre. Pero el 90% lo aporta la pudenda externa.
Para que ustedes se den una idea, esto es aproximado, pero para que se den una idea, para poder formar o producir 1 litro de leche, ¿sí? Para que la glándula malaure, ¿no es cierto?, produzca 1 litro de leche, deben pasar aproximadamente entre 500 y 600 litros de sangre. ¿Sí? Por lo tanto, el flujo de sangre que va a pasar por ahí adentro, pensemos en una vaca de buena producción, ¿sí? Que puede producir arriba de 30 litros diarios, imagínense la cantidad de litros de sangre que van a pasar por esta glándula que funciona como una fábrica, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tema de la vascularización. No solamente la cantidad de sangre que entra a la glándula, sino también la sangre que tiene que salir. No se puede estancar la sangre ahí adentro. ¿Sí? Entonces, fíjense algo que es llamativo, que acá no está del todo muy bien hecho, pero no importa. Fíjense que ahí hay una flexura. Hay una flexura cuando la arteria pasa el canal inguinal, ¿sí? La arteria tiene como un codo, y lo mismo va a tener una vena que acompaña ahí. ¿Para qué les parece que puede estar esa flexura? Que es mucho más marcada de lo que se muestra ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué puede estar ese codo, esa flexura que tiene la arteria? Puede decir, ¿para qué tendrá eso? Porque en definitiva, si va recto o va flexuoso, me parece que es lo mismo. En realidad no es lo mismo. ¿Por qué creen que tiene esa curvatura, esa doble curvatura, la arteria, cuando pasa justamente o inmediatamente después de pasar ese anillo inguinal? Pueden opinar lo que ustedes crean que puede llegar a ser, ¿no? Esa es un poco la idea. Si tuviésemos una clase presencial, sería lo mismo. A mí me gusta preguntar a ver qué creen ustedes, porque si no es como que pasa como desapercibido, y estos detalles por ahí son importantes de conocer. ¿Para qué puede estar eso, ahí esa flexura? ¿Por la presión? No tanto, no cambia mucho la presión. Tiene que ver con algo que dijimos al principio, cuando hablamos del sistema de suspensión, cuando eso se llena de leche, tamaño de la glándula. ¿Qué puede pasar con esto? Piensen ustedes cuando esto se va llenando de leche, ¿no? Se está produciendo, está pasando permanentemente, pasa la sangre por acá y la vaca está fabricando y ustedes la ven que esa glándula no da más y está enorme, esperando que ingrese a la sala de ordeño para poder evacuar todo ese contenido. ¿Qué pasa con el peso que tiene eso? Es enorme, un peso muy grande. ¿Qué pasa con la glándula, con ese peso? ¿Qué creen ustedes? Para mí tiene esas curvaturas porque cuando la glándula mamaria se llena de leche, con el peso y la gravedad, eso hace que se agrande y se estire. Al tener esa flexura, cuando la glándula se agranda, se va a poner recta. No Exactamente. Eso es lo que ocurre. Cuando la glándula empieza a llenarse con leche, pensemos que las vacas las van a ordeñar 3 veces al día en un sistema que funcione bien, ¿no? Pero bueno, esa glándula que va almacenando, va, ¿cierto?, aumentando de peso, por una cuestión de gravedad, como decían ustedes recién, se va para abajo. Entonces, al irse para abajo, este codo que tiene la arteria se va como enderezando a medida que la glándula se va yendo hacia ventral por el propio peso que tiene la glándula. ¿Sí? Por el propio peso se va para abajo. El sistema elástico que lo suspende permite que la glándula baje. Entonces esa arteria, y lo mismo pasa con la vena, que acá no está dibujada, pero hay una vena que está íntimamente ahí al costadito de la arteria, que es la vena, bueno, acá está con el color rojo, pero recordemos que generalmente las venas, salvo las pulmonares, están pintadas internacionalmente de color azul, ¿no? Porque están retornando con sangre ya utilizada por los tejidos. Pero también la vena, que se llama pudenda, la vena pudenda externa, también tiene un codo, y esa flexura permite que se adapten ambos vasos sanguíneos al propio peso de la glándula. Desde que va bajando, eso se va enderezando y evita que las paredes de la arteria se lesionen. Si fuese una arteria recta que no tuviese esa posibilidad de estirarse, bueno, posiblemente las paredes de los vasos sanguíneos se terminen lesionando
por el propio peso. Eso es lo que ocurre con esta particularidad, ¿sí? Que esto ya hace mucho tiempo que se conoce que funciona de esa manera, ¿sí? Funciona de esa manera el tema de la flexura que tiene la arteria y la vena pudenda externa. Bueno, estos son vasos realmente de gran calibre, ¿no? Son de gran calibre que aportan un flujo de sangre muy alto, muy alto. Bien, bueno, seguí Marcelo, no quería interrumpir más. No, está bien. Estaba viendo que lo último que me faltó para decir, que después de que, bueno, pasa la arteria pudenda externa por el anillo inguinal, bueno, como recién mencionaba, cranealmente se relaciona con la vena pudenda externa y caudalmente por los nódulos linfáticos, pero a nivel del anillo inguinal superficial, bueno, se forma esa flexura S que va a dar dos ramas principales, la arteria mamaria craneal y la arteria mamaria caudal. Esas eran las dos cositas que me habían quedado para decir. Recién me estaban mencionando que querían que mostrara de vuelta el parénquima. Ah, bueno, en esta imagen, acá, en esta imagen se puede ver el parénquima, fíjense, es todo esto. En la imagen de la izquierda. Es todo esto el parénquima. Pero que si nosotros lo vemos acá, esto también es parénquima. El parénquima está formado por lóbulos que en su interior tienen a los alvéolos. Los alvéolos contienen estas células que son los lactocitos que producen leches, y esa es la unidad funcional del parénquima, los lactocitos. No sé si había otra pregunta ahí. Ahí me fijo, porque estoy con... A ver. Marcar cuáles son los parénquimas... No, de la glándula. Sí, esto... Perdón que interrumpa de nuevo. Sí. Cuando uno habla de un órgano generalmente, digamos, macizo, pero que puede tener algún sistema de conducción, como pasa en este caso, un sistema de conductos internos como una glándula mamaria, o el hígado, o los riñones, bueno, son todos órganos macizos, ¿no? Como el corazón, que tiene cavidades, por ejemplo, o la mayoría, digamos, casi todas las partes del aparato digestivo, que sabemos que es una estructura tubular, ¿no? Entonces, bueno, esos son vísceras huecas, ¿no? Ahí no hablamos de parénquima y estroma. Parénquima y estroma, que ustedes lo van a ver bien en histología, donde ahí van a terminar de enganchar toda esta cuestión, es para estructuras u órganos macizos, ¿no? Vísceras macizas, Entonces, bueno, parénquima es, cuando hablamos de parénquima, es la zona donde está el tejido, donde están las células, el tejido en definitiva, que cumple a cabo su rol funcional. Y el estroma, independientemente de qué tipo de tejido estemos hablando, digamos, de qué víscera estemos hablando, el estroma es todo el sistema de estructura interna, digamos, que le da el armazón, que sostiene más que todo, que se encarga de sostener. ¿Sí? También es importante, no digamos que no. Pero bueno, en la parte parénquima es donde están las células encargadas de llevar a cabo la producción de algo, la síntesis de algo, digamos, la función principal. Y el estroma cumple un rol más bien de ser como una especie de esqueleto interno, ¿no? De tejido fibroso, de como un andamiaje interno que tienen los órganos. Por eso, acá está mostrando bien Marcelo, el parénquima es toda la parte donde están, ¿no es cierto?, las células, los lactocitos, digamos, las células que se encargan de sintetizar y producir los componentes de la leche, también todos los principales conductos, bueno, y todo lo que le da el soporte a todo este parénquima es lo que se denomina el estroma. Así que más bien, la mayoría de los tejidos de esa manera es de tejido fibroso. Y el estroma tiene esa condición. Para que quede claro, más allá de que estamos hablando de la glándula mamaria, esto también se aplica a otras vísceras. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del parénquima del hígado, bueno, sabemos que el hígado también tiene células que se encargan de llevar a cabo los roles funcionales, y después una serie de conductos y demás, donde va la bilis, y después hay todo un sistema interno de tejido fibroso que le da, digamos, el armazón.
eso es el estroma, por decir otra víscera de características similares, ¿sí? Ya que tengan funciones distintas, ¿no? Pero son vísceras macizas donde hay parénquima y donde hay estroma. Eso es como regla general para todos más o menos lo mismo, ¿no? Eso simplemente. Sí, bueno, el año que viene en histología lo van a ver bien, así que no se preocupen demasiado, pero está bueno aclararlo ahora, todas estas cuestiones. Sí, Bien. principalmente porque algo que puede costar mucho es saber eso, que el parénquima está constituido por las células funcionales, que en este caso, bueno, van a ser los plectocitos. Entonces, por eso me parece importante resaltarlo también. Exacto. Bien. Bueno, como venimos hablando, vimos primero la circulación arterial, ahora vamos a la circulación venosa, que un poco es lo que se estuvo hablando. Que bueno, que básicamente se originan en el pezón. También tenemos venas que se originan del parénquima y tenemos los colectores de las bases de la ubre. Estos van a estomosar, van a formar un plexo capilar arteriovenoso y viene lo que es el ápice del pezón, o sea, la punta del pezón, en el plexo anular, se van a empezar van a observarse que hay venas papilares que van a dar origen a un segundo plexo anular. Bien. Ahí aparece lo que conocemos como círculo venoso de la papila o círculo venosos papilaris, que son un conjunto de redes perialveolares y perilobulares venosos. Se encuentran bien en la base de la ubre, donde está el círculo venoso de la ubre, o lo que conocemos como círculos venosus uberis. Y por último tenemos acá la glándula mamaria, con la pared abdominal, bien. Y acá estamos marcando lo que son las venas craneal y media y caudal, que son los 3 ramos de venas que se van a originar para después ir a unirse a lo que es la vena cava caudal para llegar a la circulación al corazón. No sé, Horacio, ahí si querías contar algo más, ya lo habíamos visto esto, por eso lo nombré de vuelta. No tenía activado el micrófono. No, fíjense chicos que no solamente, como decíamos recién, es importante la parte arterial, digamos, que ingrese ese flujo de sangre de manera bastante alta, ¿no? Sino que también es importante que la sangre tenga alternativas para poder salir de la glándula. Por eso es que tiene como 3 posibilidades diferentes, ¿sí? Tiene como 3 posibilidades diferentes una vez que esas venas que mencionaba recién Marcelo, se empiezan a confluir ahí como en la base de la glándula. Bueno, la ubre tiene la posibilidad de que la sangre, que ya pasó lógicamente por su parénquima y demás, y se encargó de filtrarse y de que los alvéolos produzcan todos los componentes de la leche y demás, esa sangre puede abandonar sin dificultad la glándula, puede salir de la glándula, ¿cierto? De la ubre, de las glándulas. ¿Cierto? Hablamos de ubre porque son 4 glándulas íntimamente asociadas. Entonces, la sangre tiene la posibilidad de poder abandonar esa ubre a partir de 3 vías diferentes. Generalmente utiliza mucho la vena subcutánea, esa que está ahí abajo, subcutánea abdominal, que esa también se denomina epigástrica, ¿sí? Que es en realidad es una anastomosis, es decir, se juntaron 2 venas, justamente ahí donde Marcelo hizo el cuadradito, donde está la flecha. Yo no puedo marcar en la presentación del otro, pero justamente donde hizo el cuadradito inicial, ahí donde está marcando la flecha, bueno, más o menos ahí se anastomosan 2 venas, ¿sí? Que es algo también muy llamativo que ocurre durante la lactancia en el bovino. ¿Por qué se anastomosan 2 venas? Hay una vena que se llama epigástrica caudal, que estaría más cerca de la glándula, y otra que se llama epigástrica craneal, que está más cerca del corazón. Es en condiciones, digamos, en condiciones
normales, pero cuando el animal no está en lactancia, que son poquitos, realmente muy poquitos meses en el año en una vaca, esas dos venas están separadas, no se conectan entre sí. No se conectan entre sí. De última, si yo les puedo mostrar la presentación que tengo, o se las puedo compartir también, donde ahí se muestra qué es lo que pasa, por ejemplo, en una ternera, que se supone que no está en lactancia, lo que ocurre cuando la vaca está verdaderamente en la lactancia, en la producción de leche. Esas venas se unen durante la lactancia. Es un mecanismo bastante particular, ¿sí? Un mecanismo bastante particular, bastante raro, pero funcionalmente es muy importante, porque se unen ambas venas, la vena caudal con la vena craneal, se juntan y se anastomosan, ¿sí? Se pegan, se unen las puntas de esas venas, y además, al estar tan dilatadas, se dilatan, aumentan el calibre, las válvulas que hay adentro de estas venas ya dejan de funcionar, permiten que la sangre vaya para adelante o vaya para atrás, es decir, es independiente. Eso ocurre solamente durante la lactancia, es un mecanismo fisiológico que le trae beneficios al bovino, ¿no es cierto?, para permitir que la sangre pueda salir, pueda abandonar de manera eficiente la glándula mamaria, digamos la ubre. También tiene la posibilidad de irse por las venas pudendas externas, como también puede retornar sangre por las venas perineales. Es decir, tiene todas esas alternativas para poder abandonar esa sangre, abandonar la glándula una vez que entró. Y esto ocurre porque en muchos casos el bovino, posteriormente al ordeño, a lo mejor alguno que esté vinculado a la producción lechera lo habrá visto, en muchos casos la vaca, después que está en la sala de ordeño, que no es cierto que está un ratito ahí ordeñándose, muchas veces después se va al campo y en algunos casos también se echa, el animal se echa, no se acuesta, porque a veces también come dentro de la sala de ordeño, bueno, le dan una ración. Entonces, cuando el animal se echa, generalmente puede llegar a comprimir las venas que están en la parte ventral. Y si están, digamos, esos vasos sanguíneos que están aplastados por el propio peso del animal, la sangre también va a poder salir por las otras venas. Siempre tiene la posibilidad de evacuar esa sangre que ingresó, gracias a que existen todos estos mecanismos para que la sangre no se estanque ahí adentro, ¿sí? Para que entre de manera eficiente y para que también salga de manera eficiente. Por eso tiene tantas posibilidades para poder salir, ¿sí? Que dice, ¿cómo ingresan o cómo se producen las células somáticas? Porque es otro de los castigos. Sí, bueno, todo eso, las unidades formadoras de colonia, las células somáticas, son todos indicadores de, digamos, de lo que sería el estado de salud de la glándula mamaria. ¿Sí? Hay hasta determinada cantidad, yo no soy especialista en producción lechera ni nada por el estilo, pero digamos, de acuerdo a la cantidad de células somáticas que hay y la cantidad de unidades formadoras de colonia, que se llama UFC, ¿sí? Bueno, eso va asociado al estado de salud de la glándula mamaria. Mientras más bajos sean esos valores, mejor calidad tiene la leche, ¿sí? Mejor calidad tiene la leche y, lógicamente, el precio de esa leche es mucho mayor. Porque está indicando el estado de salud, el estado de higiene de alguna manera que hay en el tambo, el estado de manejo, digamos, el manejo que se hace en el tambo, ¿no? Hoy en día ya, digamos, cambiaron bastante. Yo me acuerdo cuando era estudiante, en el colegio agrotécnico y demás, y el tambero era muy difícil de hacerle entender que tenía que lavarse las manos, que tenía que hacer un montón de cuestiones para manejar de manera higiénica los pezones y el estado sanitario de la glándula mamaria de cada vaca. Bueno, eso después con el tiempo se fue modificando, gracias a Dios, y hoy la mayoría de los tamberos trabajan muy bien, digamos, porque sabe que esa leche, mientras más, digamos, contaminantes tenga, más células somáticas, más unidades formadoras de colores, el precio que le van a pagar por cada litro de leche va a ser menor. Entonces, lógicamente, digamos, el propietario, el que se encarga de la producción, no le va a convenir.
Bueno, hay algunas empresas que castigan bastante eso y hay otras que no tanto, digamos. Pero bueno, eso lo van a ver todo en producción lechera. Cuando estén de acá, recién estuve con el profe, uno de los profes que está en producción bovina de leche, y bueno, lo van a ver de acá algunos años, cuando estén en el 5.º año, ahí van a tener producción bovina de leche y van a ver toda esta cuestión y también van a tener una especie de repaso de lo que es la anatomía de la granja mamaria, esa cuestión. Bueno, no sé si ahí está el tema de la cuestión de venas, de últimas, puedo llegar a mostrar simplemente esa cuestión. Está sacado del libro de Dice, está explicado ese mecanismo fisiológico por el cual se dilatan tanto las venas que las válvulas internas dejan de funcionar, entonces la sangre puede tomar ya sea un recorrido para atrás o un recorrido hacia craneal, digamos. La idea es que esa sangre abandone la ubre y que llegue finalmente al corazón, ¿sí? Que se terminen uniendo o a la vena cava craneal o a la vena cava caudal, es decir, que retorne esa sangre a su sistema, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, permanentemente está pasando sangre por las glándulas, la ubre de estos animales, que bueno, que el propio humano las mantiene prácticamente todo el año, con la salvedad de que están 2 meses donde no se las ordeña, que se llama vaca seca eso, pero después, los 10 meses restantes, la vaca está, digamos, en lactancia, y se la preña para que permanentemente, digamos, esté pariendo y se mantenga este sistema productivo, que es muy estresante, ¿no? Para estos animales que son de alta producción y permanentemente las tienen preñadas, y permanentemente están pariendo y permanentemente están en lactancia. Casi que no tienen descanso, solamente 2 meses al año, que es lo que se llama periodo de vaca seca, que eso es para que la glándula se prepare para, lógicamente, el próximo parto, para que todo vuelva, digamos, a su cuestión fisiológica normal. Todo eso también lo van a ver en producción lechera. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Sí, Horacio, no sé si vos también querés mostrar A ver, me voy a tratar, no sé si puedo, creo que sí, no sé, nunca lo hice, pero a ver, vamos a dar un cachito. Acá está. Bueno, hay muchas cosas que ya las mencionaste, Marcelo, ya las explicaste. Yo tengo algunas cositas más, uno con los años le va cambiando algunas cosas, le va agregando, le va quitando, le va modificando, a ver si puedo compartirlo, no sé, vamos a ver. Horacio. Sí, pantalla, ¿dónde estoy? Para que no me puedo... Horacio, me parece que tengo que dejar de compartir yo. Sí, sí. A ver. Compartir uno para que comparta el otro. ¿Cómo? A ver, ¿ahí se ve? No, profe, tiene que dejar compartir. Lo tenés que dejar de compartir. Ahí está, Horacio. Ahora sí. Ahí se ve, perfecto. Sí. Bueno, esto es más o menos lo mismo que explicó Marcelo, digamos, los conceptos generales, ¿no? De estas glándulas tan particular. No sé por qué está... Ahí está. Bueno, lo vamos a poner todo rapidito porque ya lo hemos mencionado, pero esto en general, ¿por qué se lo estudia pegadito al sistema reproductor? Vieron que tuvimos clase del aparato reproductor del macho, de la hembra, bueno, puede ser antes uno o después el otro, pero se lo estudia generalmente vinculado al aparato reproductor, aunque no es, ¿no es cierto?, una glándula, digamos, del aparato reproductor. Es una glándula que deriva de la piel, es una glándula, como dice ahí, una glándula derivada de la piel, una glándula sudorípara que está altamente modificada y es realmente, digamos, desde el punto de vista de su funcionamiento, es muy sofisticada, ¿no? A pesar de que cuando uno lo ve, ya sea en un preparado anatómico o al microscopio, que también lo van a ver, uno dice esto, la verdad que de sofisticado tiene muy poco, pero en realidad no, es una glándula que realmente es
está muy modificada, una glándula sudorípara realmente que se ha modificado muchísimo, ¿no? Bueno, y esto ya empieza, como dice ahí, a desarrollarse durante la vida embrionaria, tiene un periodo digamos, prenatal y postnatal, tanto en el macho como en la hembra. Ojo, que el macho también, como ustedes verán, ustedes también tienen, ¿no es cierto?, papilas o pezones. Los varones tienen papilas y el macho de muchas especies también tienen pezones. Lo que pasa es que no hay un desarrollo del tejido glandular en sí, salvo en algunas patologías, podríamos decir, donde hay un desarrollo también en el macho de las glándulas y hay también inclusive producción de leche en el macho. Eso también es algo llamativo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de las cuestiones más bien normales. Ya vimos ahí, ya mostró Marcelo que hay cantidad variable de glándulas y de pezones. Bueno, esto es importante. Durante los primeros momentos posteriores al nacimiento, ya sea el ternero, el potrillo, el chivito, el corderito, el perro, el gato, nosotros, ¿no es cierto?, al ingerir esa primera secreción que produce la glándula mamaria, que se llama calostro, estamos incorporando, y están incorporando los animales, ¿sí?, inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que van a permitir también hacerle frente a los patógenos ambientales. Y eso es muy importante, que ustedes, como veterinario, asesoren también a los clientes para que esos animales recién nacidos calostren. Sobre todo en algunas especies es más crítico que en otras. Por ejemplo, en los herbívoros, caballo, vaca, cabra, oveja y demás, es muy importante el calostro, principalmente por la cuestión de anticuerpos, más allá que también permite funcionar como un laxante natural y que ese recién nacido elimine también de su aparato digestivo lo que se llama meconio. El meconio es todas las secreciones que ingirió durante su vida intrauterina. Nosotros también, nuestra primera materia fecal, ¿no es cierto?, es el meconio, y que eso, el calostro que ingerimos de la leche materna, es muy importante, bueno, tiene un montón de beneficios la leche materna, ¿no? No solamente la cuestión de anticuerpos, es importante desde muchos puntos de vista, ese calostro. Y hay un determinado momento también, ¿no? Porque si ese individuo no calostró durante las primeras horas del nacimiento, después el intestino ya no lo absorbe más. El intestino después se cierran las uniones intercelulares y esas moléculas que son de gran tamaño, que son las inmunoglobulinas, ya no pueden pasar, ¿sí?, a través del intestino, y entonces ya no hay posibilidad de transferir esa inmunidad, podríamos decir, a través del calostrado. Entonces hay un periodo crítico para que eso surta su efecto y después ya, lamentablemente, no se puede absorber más. Bueno, y esto es lo principal, ¿no es cierto?, el consumo, ya lo dijo Marcelo, la importancia de lo que es la producción lechera, sobre todo la vaca, aunque también hoy en día se están haciendo producciones alternativas, como es la leche de cabra, la leche de oveja. Bueno, ahora también ya, inclusive algunos docentes que ustedes van a tener de acá algunos años, están incursionando lo que es la leche de burra. La leche de burra tiene, digamos, montones de propiedades también. En China hace cientos o miles de años que se utiliza para consumo humano y que es muy buena porque hay mucho, no recuerdo el porcentaje, pero hay muchos niños y también adultos que tienen alergia a los componentes de la leche, principalmente a las proteínas de la leche de la vaca. Entonces, estas leches alternativas, como es la leche de yegua, la leche de burra y demás, que no se comercializan en nuestro país, tiene esa posibilidad donde los recién nacidos y también la gente adulta no reacciona frente a estas proteínas de la leche de estas especies que son medias raras, ¿no? Es decir, ¿quién va a consumir leche de burra? Que bueno, hay gente que seguramente lo va a poder aprovechar. Bueno, acá tenemos el desarrollo prenatal, esto para agregarle unas cositas, no nada más, pero ahí tenemos, fíjense que ya durante el desarrollo embrionario ya hay
un esbozo de lo que va a ser la ubicación de las glándulas mamarias, independientemente de las especies, ¿no? Siempre ubicados en la parte ventral y lateral del embrión. Hay como un botón donde van proliferando células, ¿no es cierto? Esto va modificándose a lo largo de todo el periodo prenatal, ¿no es cierto?, del desarrollo embrionario. Llega un momento donde estas glándulas de la piel se empiezan a transformar de manera muy notoria, ¿sí? Empieza a proliferar, hay una proliferación muy importante de la cantidad de células, y llega un momento donde estas células sufren un proceso de canalización, que se llama. ¿Ven? Ahí está marcadito, donde todo este conjunto de células empiezan como a separarse, y eso es lo que va a formar internamente todo un sistema de conductos, ¿sí? Después tenemos las células asociadas, pero estas células van a tener una serie de conductos que se van a ir también modificando. Acá parece ser muy simple, pero después se hace una ramificación muy, muy extensa de conductos, desde lo que son conductos microscópicos hasta conductos de mayor calibre, que son los conductos que nosotros alcanzamos a ver en un preparado anatómico. Y fíjense acá también células que están asociadas y que van a permanecer así, van a quedar asociadas a esas células, que son células musculares lisas. Se llaman células mioepiteliales, son células musculares muy particulares que quedan asociadas a lo que van a ser posteriormente los alvéolos. Los alvéolos son esos saquitos microscópicos. Bueno, alrededor de esos alvéolos van a haber células mioepiteliales, que son fundamentales para que se pueda de alguna manera evacuar el contenido que está en el interior de los alvéolos, porque los alvéolos no tienen la posibilidad de exprimirse de manera automática, no tienen la posibilidad de contraerse los alvéolos porque son células epiteliales. Entonces las células epiteliales no se pueden contraer. Para eso existen unas células que están por encima, se llaman mioepiteliales, son células modificadas que tienen músculo, y esas células se van a contraer y van a exprimir a los alvéolos. Los miles y miles y miles de alvéolos se van a exprimir, y de esa manera va a poder salir la leche que está en su interior, y va a empezar a hacer todo un recorrido por todo este sistema de conductos que ya lo mencionó Marcelo. Bueno, es todo un proceso de desarrollo, ¿no?, que ocurre. Esto está sacado de un libro de fisiología, principalmente vinculada a la parte reproductiva. Es un libro muy, muy lindo, lo van a poder usar de acá a algún tiempo. Hay una traducción al castellano, pero fíjense acá, vemos un poquito esto, fíjense lo que pasa con el tejido. Esto sería el parénquima, acá dice tejido secretorio, es lo mismo, el parénquima es la parte donde funcionalmente cumple un rol fundamental. Y esto es el estroma y el tejido, los conductos. Fíjense que donde más aumento ocurre de toda la glándula mamaria, y para todas las especies pasa lo mismo, inclusive también en el humano, en la mujer, fíjense que en el momento de cuando está en la propia lactancia, durante la lactancia, hay un desarrollo, como dice acá, entre el nacimiento y la pubertad, cuando empiezan ¿no es cierto?, circular importante cantidad de hormonas. Después, entre la pubertad y la preñez, hay también un aumento de todos los tejidos que forman la glándula mamaria durante la preñez, pero fíjense que en el momento del parto, y principalmente en la lactancia, ¿ven? En la lactancia es donde esto aumenta drásticamente, el tamaño del tejido secretor, del tejido, ¿no es cierto?, todo lo que forma los conductos, y el estroma, fíjense, todo lo que es tejido fibroso, no cambia demasiado. Posteriormente, fíjense, en el segundo, cómo aumenta, en la segunda lactancia, cómo sigue aumentando, ¿no? Sigue aumentando el tejido secretor. Bueno, esto también tiene un límite, no es que si la vaca tiene, durante toda su vida, ¿no es cierto?, reproductiva, tiene 15 preñeces, va a tener una glándula
monstruosa, ¿no? No, esto tiene un límite, pero digamos, los primeros partos, las primeras lactancias es donde esa glándula termina de desarrollarse. Llega un momento, ¿no es cierto?, que, como ocurre después de la terminada la lactancia en todas las especies, lo que pasa es que en la vaca lechera está una gran parte del año lactando, ¿sí?, porque produce y porque es necesario para el sistema de producción, pero si a ese animal la dejamos de ordeñar y solamente dejamos que amamante al ternero, eso después llega un momento que la vaca no produce más, ¿no? Y lo mismo le pasa al humano, donde llega un momento que uno, bueno, dice, ya está, no le doy mala teta al bebé, más allá que hay algunos que lo prolongan bastante, pero llega un momento que se produce una involución, que quiere decir que eso retorna nuevamente, ¿no? Se empieza como a achicar, disminuye tanto el estroma como el tejido principalmente secretor, y bueno, después también hay una involución por la edad. Llega un momento que, bueno, esos individuos ya son viejos, ya no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de preñez ni de parto, lógicamente, entonces el tejido secretor ya queda transformado prácticamente en tejido graso, en tejido estromal, es decir, tejido fibroso, bueno, ya deja de tener importancia funcional. ¿Ven? Bueno, acá estamos viendo una yegua, ¿sí?, no lactante. Fíjense que chiquitas son las dos glándulas mamarias, cada una con sus papilas o sus pezones, y fíjense una glándula lactante, ¿ven? Una glándula que está, no es la misma yegua, pero es de otra foto. Ahí como se ve todo lo que corresponde a la parte del parénquima, se nota el aumento de tamaño, y también el pezón, que también está de mayor tamaño. Bueno, y esto hay que, ojo, distinguirlo de una enfermedad que es muy común, principalmente en los rumiantes, en la vaca, en la cabra, en la oveja, pero también se pueden dar en cualquier especie. Acá estoy mostrando una foto de una yegua con mastitis, que hemos visto varias. También le puede aparecer a una mujer también el tema de la mastitis, ¿no? Bueno, y eso es una inflamación, por eso mastitis, esa terminación, y que generalmente va asociado con problemas infecciosos, ¿sí? Con problemas infecciosos. Bueno, esto ya lo vieron, ahí están las distintas especies de interés, tal vez las más de interés productivo desde el punto de vista de lo que es la industria láctea, es la vaca, donde están las 4 glándulas asociadas, formando una ubre. Esto es lo que pasa en un caprino, una famosa chiva. Acá tenemos, por ejemplo, la cerda, la perra. Bueno, de acuerdo a la posición y demás, hay toda una clasificación, ¿no es cierto? Hay glándulas torácicas, craneales, caudales, abdominales, hay inguinales. Bueno, eso depende la cantidad y la posición. Todas van a estar ubicadas a ambos lados de la línea media ventral, ¿sí? Así como se posiciona la glándula mamaria en todas las especies. Ven, acá tenemos las mismas imágenes que mostró Marcelo, lo que pasa con la vaca. Tiene sus 4 glándulas ubicadas en una posición inguinal, ¿sí? Ahí tenemos, esto estaría ejemplificando, pareciera como un arbolito, ¿no es cierto?, donde están todos estos sacos, todos esos saquitos, que realmente son muchos más de lo que están dibujados acá. Todos esos saquitos son los alvéolos, muy, muy básico el esquema, ¿no? Pero estos son los alvéolos, que ahí salen todos esos sistemas de conducto microscópicos que se van uniendo y van aumentando de tamaño para terminar finalmente en el seno, ¿no es cierto?, lactífero, en esta cavidad interna donde va a quedar un volumen, ¿no es cierto?, almacenado de leche, y que eso se va después a conectar directamente con otra cavidad incluida dentro del pezón. Y ahí está el orificio del pezón. Es un solo orificio. Si ustedes ordeñan una vaca, ¿sí?, o una cabra, o una oveja, o otra especie de algunas que no son tan tradicionales, va a salir un solo chorro de leche, ¿sí? Por eso es tan bueno estos esquemas, para tener en cuenta de que tenemos todo un sistema de conducción que va a terminar en un solo orificio papilar. Un solo orificio. Es lo que ocurre en una vaca, en una oveja, en una cabra. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, un camello, no creo que tengamos mucha posibilidad de ver
lactando un camello o un camélido sudamericano, tal vez sea más fácil, pero fíjense que acá tenemos como dos sistemas distintos. Adentro, en vez de haber un solo arbolito, hay dos. Hay dos sistemas, ¿no es cierto?, que no están compartidos, que no se conectan. Entonces, eso finalmente termina en dos orificios. Eso también pasa, por ejemplo, en una yegua. ¿Sí? En la yegua, que acá tenemos, esto sería de la yegua, acá tenemos el dibujito que corresponde a los equinos, tanto la yegua, la burra, las mulas, bueno, todos los vinculados a la especie equina, tenemos de manera similar a lo que mostraba recién, como dos sistemas internos por cada glándula, y si ustedes aprietan y ordeñan una yegua, en vez de salir un solo chorro, salen dos chorritos. ¿Sí? Se ven claramente cómo salen dos chorritos de cada pezón. Bueno, eso es indicativo que adentro, cada glándula tiene este sistema de ramificación, ¿no es cierto?, tan particular, pero que son separados. ¿Sí? Que son separados. Bueno, la yegua también tiene las glándulas en una posición inguinal. Ven, acá está la yegua, la cabra, la oveja, también en el caso de la vaca. Son todas especies que tienen las glándulas mamarias ubicadas en una posición inguinal. ¿Sí? Dos glándulas en la yegua, dos glándulas en la cabra, en la oveja, dos glándulas también en la cabra, cuatro glándulas en la vaca. Cuatro glándulas en la vaca, ¿sí? Bueno, esto es lo que tenemos, por ejemplo, en los pequeños rumiantes. Es parecido a la vaca, nada más que en vez de tener cuatro glándulas, son solamente dos, una de cada lado, pero internamente es lo mismo que ocurre con una vaca. Bueno, esto ya me estoy yendo un poquito, perdón, de especie. Ahí tenemos cosas llamativas que por lo menos a mí me capta un poco la atención. Bueno, ahí tenemos el primate, que nosotros estaríamos dentro de ese grupo, ¿no es cierto? Somos mamíferos vinculados con los primates. Fíjense que las posiciones de las glándulas mamarias, lo mismo pasa en nuestras tetillas, en los pezones, están ubicados en una posición torácica. Lo mismo pasa en el elefante, ¿no? Miren qué raro, ¿no?, que el elefante tenga justamente ubicadas las glándulas mamarias, que son también dos, una de cada lado, en la región torácica están ubicadas en estos animales. Y bueno, en los primates, como también en otras especies, tenemos una cantidad distinta, ¿no es cierto?, de todo este sistema interno, de todo este sistema de conductos y de organización, ¿no es cierto?, tan particular, que bueno, puede hacer variar también la cantidad de orificios que tenga cada pezón. En la cerda, en los primates, a veces también pasan los gatos, en las gatas en realidad, hay varios orificios en cada pezón. Bueno, en la mujer también ocurre eso, hay varios orificios en la punta o el vértice de cada papila, entonces salen muchas gotitas de leche de la glándula mamaria de la mujer. Bueno, similar a lo que sería, ¿no es cierto?, un elefante, lo que sea. Bien. Bueno, acá tenemos lo mismo, ya lo explicó todo Marcelo, no vamos a volver a repetir. Las partes que tenemos acá nos enfocamos principalmente en la ubre de los bovinos, ¿sí? Distintas posiciones que pueden llegar a ver, diversidad de forma de los pezones. Eso también ustedes como veterinario van a asesorar estos sistemas de producción y bueno, ya el propio tambero, el productor, ya deja, digamos, de un año para otro, vaquillonas para ir reponiendo las vacas que van saliendo del sistema de producción, ya sea por patologías o porque están ya demasiado viejas y demás. Entonces se dejan vaquillonas de alta genética para poder ir reemplazando las vacas que van saliendo del sistema de producción. Entonces siempre hay que tratar de seleccionar aquellas vaquillonas que cumplan no solamente con la cuestión genética, sino que también con la morfología, la posición de la ubre, ¿no es cierto?, la morfología de los pezones, porque hay algunas formas y tamaños de pezones que por ahí pueden llegar a complicar desde el punto de vista de cómo se adaptan esos pezones a la máquina de ordeño, ¿sí?, a la pezonera. Ustedes después van a estudiar
todas las partecitas que tiene la máquina de ordeño. Van a ver cómo funciona el sistema de vacío. Bueno, es todo un sistema que hoy en día realmente también se ha sofisticado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, hay determinadas formas de pezones, longitudes, formas de vértice, la punta del pezón. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta para que esos pezones se puedan adaptar de la mejor manera posible a la pezonera. ¿Sí? La pezonera, que es la que va a quedar ahí agarrada durante determinada cantidad de minutos realizando el ordeño mecánico, ¿no? Estamos hablando del ordeño donde se utilizan máquinas. Bien, entonces acá tenemos distintas posiciones, ¿no? Y formas. Algunas son más favorables, otras no tanto para el tema de lo que sería la posición la adaptación, perdón, de la maquinaria de orden. Bueno, esto ya lo vieron. Acá tenemos un esquema, el sistema de soporte, ¿no? Lo que se llama el aparato suspensor. Y ya dijimos que es importante porque tiene un peso considerable estas glándulas, la ubre, las 4 glándulas cuando se llenan, y para eso está diseñado todo un sistema de suspensión que le permite aguantar ese peso. Hay algunos casos, que ya lo van a estudiar también, donde se pueden romper estos ligamentos, este sistema de soporte se puede llegar a romper y que eso trae generalmente algunas consecuencias que pueden, en algunos casos, hacer que ese animal lo saquemos del sistema de producción de leche porque la glándula queda muy abajo, se traumatiza permanentemente, eso puede generar y predisponer a lo que es la mastitis. Entonces, bueno, son animales complicados para el ordeño. Entonces, cuando ocurren rupturas del aparato de suspensión de la ubre, hay que evaluarlo muy bien, pero en la mayoría de los casos esos animales se descartan. Se los saca del sistema de producción porque, bueno, trae aparejado un montón de problemas. Los dos ligamentos que están en el medio, acá no se notan bien que son dos, pero acá justamente en el medio está el ligamento suspensor, que es elástico, los dos mediales son elásticos, y los dos laterales, los que vienen por los costados, que están marcados con el número 12, esos son más fibrosos, es decir, no se estiran demasiado, ¿sí? Los dos que van por el medio, sí, y los que van por los costados no se estiran demasiado porque son de tejido más bien fibroso. Entonces eso hace que cuando ustedes vean una vaca que está muy cargada de leche, ¿sí? Antes, por ejemplo, de entrar a la sala de ordeño, van a ver cómo los pezones están apuntando como hacia afuera, hacia lateral. ¿Por qué apuntan hacia lateral? Porque las glándulas han descendido principalmente más en la parte media, más en la parte justamente donde se está estirando este ligamento. Se estira este ligamento, pero estos que van por los costados se estiran menos. Queda como la glándula más tirante de los laterales y eso hace que los pezones estén apuntando hacia el lateral. Después que pasó por la sala de ordeño y que se evacuó toda esa secreción, ¿no es cierto?, la leche, esto todo vuelve, digamos, más a su posición natural. Bueno, esto es sacado del libro de Koenig, es lo mismo, ahí están los ligamentos más bien de tejido elástico que están en el medio, y acá a los costados los ligamentos de tejido fibroso. Bueno, estos ligamentos, tanto los mediales como los laterales, se meten en el interior de la glándula, y es lo que da básicamente el armazón interno, es lo que decimos el estroma. ¿Sí? El estroma, eso da todo un andamiaje ahí adentro que le permite, ¿no es cierto?, ir acomodando la glándula en lobulillos, en lóbulos, digamos, subdividiendo todo el parénquima, dándole soporte también a los conductos. Es todo el tejido fibroso, lo que se mete hacia el interior de la glándula y proviene básicamente de este sistema de suspensión, de este aparato de suspensión de la ubre. Bueno, esta es la misma imagen que mostró Marcelo, ¿ves? Ahí está claramente, y esto lo saqué, no me acuerdo, creo que del libro de Koenig también, pero fíjense que los colores no se mezclan. No se mezcla acá el rojo con el celeste, y en este caso no se mezclan estos dos colores, y es porque hay un tejido, aunque no lo veamos está, aunque no se vea simplemente está. Ese tejido que está ahí es un tejido fibroso que separa, ¿no es cierto?, las glándulas del mismo lado, las dos
las dos glándulas del mismo lado, craneal y caudal izquierda y craneal y caudal derecha. No hay una manera de poder separarlo si queremos hacer una cirugía, decir, che, tengo una mastitis que le está comiendo la glándula, hay unas mastitis que realmente son muy complicadas, que hay que extirpar las glándulas. Bueno, no se puede sacar una sola glándula, o sacamos las dos del lado izquierdo, o sacamos las dos del lado derecho, o sacamos toda la glándula. Eso es una cirugía bastante cruenta porque hay una cantidad enorme de vasos sanguíneos, el flujo de sangre realmente es muy alto, entonces, bueno, es una cirugía muy sangrante, es muy sangrante. Yo la verdad que no la he visto nunca, sé que se hacen, pero eso hay que tenerlo en cuenta. No se puede separar solamente un solo cuarto porque no vemos dónde está el límite. Esto es un preparado anatómico donde se metió un colorante para demostrar que existe un límite real entre la parte caudal y craneal del mismo lado, pero que después, a simple vista, no lo podemos ver. Entonces, desde el punto de vista de la práctica, sabemos que está, pero no lo podemos identificar. Bueno, ahí tenemos, ven lo que pasa durante la lactancia. Son preparados que lo van a ver al microscopio. Esto no se ve a simple vista. Son preparados, ahí tenemos una glándula donde tenemos los alvéolos, realmente están muy chiquititos, fíjense que están como muy chiquititos, ahí hay uno, ahí hay otro, estos son todos sacos microscópicos, son los alvéolos, donde ahí están las células, los lactocitos, son células epiteliales muy especializadas, y hay una gran cantidad de tejido fibroso, estroma, todo esto que está acá, todo esto que está acá, todo eso, todo lo que queda entre medio, todo estroma. Ahora, fíjense lo que pasa cuando esa glándula pasa al estado de lactancia, al estado de producción. Fíjense que el estroma disminuye y hay muchos alvéolos funcionales. ¿Ven? Todos estos espacios, eso es lo que después se llenan de leche. ¿Sí? Fíjense que hay uno al lado del otro, cómo cambia de una glándula que está en reposo, o a lo mejor está en involución, porque está un animal viejo, y una glándula que está en producción, que está en lactancia. ¿Sí? ¿Ven cómo cambia? Bueno, esto lo van a estudiar al microscopio, lo van a poder ver al microscopio. Ahora, macroscópicamente no se alcanzan a ver esta estructura porque son muy chiquititas, ¿no? Bueno, acá tenemos cómo es todo el sistema de conductos, desde el alvéolo, desde donde se forma la leche, cómo se van uniendo todos estos conductos de menor calibre hasta terminar en los conductos de mayor calibre, que son los conductos lactíferos, que esos son realmente los que alcanzamos a ver. Son estas aberturas que cuando uno lo observa en una glándula, en un preparado anatómico, me hace caer una acá, dando vuelta. Miren, acá está. ¿Ven esos agujeros que se ven ahí? Bueno, estas son las desembocaduras de los conductos lactíferos. De los conductos lactíferos, esos agujeros que estamos viendo. Ahí hay otro. Bueno, todo eso son las terminaciones de los conductos, ¿sí? De los conductos en un espacio denominado seno lactífero. Esos conductos que ya tienen un calibre considerable ya se pueden ver a simple vista. Uno corta la glándula mamaria, la abrimos, sobre todo en la vaca, y se pueden ver esos orificios, son las terminaciones de los conductos lactíferos. Esos conductos lactíferos se forman debido a la unión de todo lo que está antes, ¿no? De cada lugar vienen saliendo conductitos de menor calibre, se van juntando, se van haciendo conductos mayores, hasta finalmente terminar en estos conductos lactíferos, ¿sí? Que esos conductos van a drenar justamente en esta cavidad, ¿sí? En esa cavidad denominada seno lactífero. Eso es lo que ocurre. Y bueno, ese seno lactífero se comunica libremente con la parte papilar, lo que está dentro del pezón, sería esto. ¿Ven? Acá está cortado, a esto sería todo el seno lactífero, donde se ven los orificios de desembocadura de los conductos lactíferos, y la leche va a pasar desde ahí, va a pasar libremente acá. Al seno lactífero, pero la porción papilar, ¿ven? Porción papilar es porque al pezón también se lo denomina papila, es lo mismo, es decir, papila o pezón
son sinónimos. Entonces la leche va a pasar desde ahí para acá y desde acá va a justamente salir por el orificio. Está en el vértice. Si fuese, ¿no es cierto?, una yegua, van a haber 2 orificios, si fuese una perra, van a haber más de 2. Bueno, dependiendo, como ya vimos, en cada especie pueden haber uno o más de uno en la punta del pezón, orificios papilares o orificios del pezón. Bueno, ahí estamos viendo esto. La verdad que no hay ningún libro de anatomía donde tenga muy buen esquema de lo que son los alvéolos, pero ya sabemos que los alvéolos son estructuras microscópicas. Ven, ahí está una foto. Y bueno, y ese alvéolo donde tiene todas las paredes, están las células que son los lactocitos, donde le llega sangre, lógicamente, donde llegan pequeños vasos sanguíneos, donde también hay drenaje venoso, por eso ahí está estos esquemas donde hay colores rojos y colores azules, porque hay, lógicamente, arterias y venas. Y algo que también es muy interesante, que ya lo mencionamos recién, es que alrededor de cada uno de estos alvéolos, de cada uno de estos sacos microscópicos, alrededor hay células mioepiteliales, que son células que tienen una forma como una estrella, donde hay muchas puntas, como tienen patas para todos lados. Bueno, esas células mioepiteliales, que son muchas, están rodeando a cada uno de los alvéolos, ¿sí? Están como agarradas entre ellas estas células mioepiteliales con esa forma estrellada. A ver si tengo alguna otra imagen. No, no tengo otra imagen. Bueno, esas células se van a contraer en respuesta, puntualmente en respuesta a una hormona que se libera y que llega por sangre, ¿sí?, que llega desde la circulación sistémica hasta ese lugar. Esa hormona, que también ya la van a estudiar en fisiología y demás, se llama oxitocina. Bueno, esa hormona, ¿sí?, llega hasta la zona donde están las células mioepiteliales, y esas células oxitocina, bueno, quiero escribir, explicar todo al mismo tiempo, no me sale. Oxitocina, bueno. Esa hormona lo que va a permitir es que esas células musculares, esas células mioepiteliales se contraigan, ¿sí? Se contraigan. Y cuando se contraen, o sea que están agarradas entre sí, es como que están todas abrazadas, se contraen y exprimen los alvéolos. Exprimen los alvéolos y permiten que la leche salga de ahí adentro, porque si no, no hay forma de que la leche salga del interior de los alvéolos, ¿sí? La oxitocina es una hormona que también se puede comprar, digamos, sintética, pero que se produce en una parte del sistema nervioso central. Bueno, y esa hormona se va a liberar y va a llegar finalmente a la zona de los alvéolos, donde están esas células mioepiteliales, y dura muy poquitos minutos en circulación, ¿sí? Esos son los minutos que hay que aprovechar durante, digamos, cuando la vaca está en la sala de ordeño, ahí donde tiene que haber una buena estimulación para que haya niveles adecuados de oxitocina y para que la leche pueda salir sin dificultad. Bueno, llega un momento que cuando la leche, digamos, se agota la producción de oxitocina, que dura una cierta cantidad de tiempo, después se produce de nuevo, ¿no? Pero dura una cantidad de minutos en circulación, y bueno, y por más que le dejemos la pezonera enganchada a la vaca ahí 1 hora, media hora, ya no lo vamos a poder ordeñar más, porque no va a bajar la leche, no va a poder salir de adentro de la glándula, ¿eh? Porque ya no hay oxitocina en circulación. Bueno, esto es más o menos lo mismo que mostró Marcelo, nada más que está sacado de otro libro. Ahí está lo que explicaba Marcelo, que gran parte del flujo sanguíneo viene de la pudenda. Ahí está la pudenda, está tapada por la vena en realidad en este caso, no se ve muy bien la arteria está de color rojo, fíjense que ese es un codo ahí, una flexura, y está la vena que también hace el mismo codo, las dos tienen el mismo nombre, y eso ya lo explicaron y lo dedujeron ustedes con el tema de que cuando se llena de leche, la glándula baja, desciende por el propio peso, y esa flexura permite que estos vasos sanguíneos se adapten sin dificultad a ese peso, ¿no? Y bueno, después hay
aporte menor, un 10%, de unas arterias que vienen por detrás, por la zona del periné, por eso se llaman perineales. Está mal, acá está mal, hay un error acá. Esto no es epigástrica, sino que es perineal. ¿Sí? Acá hay un error, lo tengo que corregir. ¿Sí? Se llama perineal ventral, la arteria perineal ventral, no es epigástrica, no, es perineal. Bueno, la perineal ventral es la que se encarga de aportar un porcentaje menor de sangre para, lógicamente, el funcionamiento de la glándula mamaria. A ver, espera un cachito que está sonando el teléfono. Bien, nos quedan algunos minutitos. Bueno, y respecto a la inervación, me parece que no dijimos nada, fíjense que hay nervios, ahí están marcados de color amarillo. La glándula mamaria, bueno, sí, Marcelo dijo que tenía una gran sensibilidad, sobre todo en la zona del pezón. El pezón realmente, sobre todo la piel del pezón, es una zona realmente muy sensible, extremadamente sensible. Pero bueno, participan todos estos nervios. Todos estos nervios que están mencionados ahí son nervios que ya los vieron, o los vimos por lo menos, cuando mencionamos la inervación de la pared del abdomen, la pared abdominal. Esos nombres que aparecen acá son los mismos nombres que vimos cuando hablamos de la inervación de la pared del abdomen. Tenemos los nervios hilo-hipogástricos, los nervios hilo-inguinales. El génito femoral acá está marcado como uno de los más importantes. ¿Sí? A ver si puedo cambiar el color del coso para poder marcarlo. El génito femoral, que es un nervio que va a pasar por el canal, se mete por el canal inguinal, estaría apareciendo ahí, junto con la arteria y la vena pudenda externa. Ese génito femoral es muy importante, ¿sí? Para llevar la inervación a la glándula mamaria. Los otros más bien se destinan, pero de manera escasa. Pero el génito femoral es uno de los más importantes para llevar la inervación a la glándula. Y como esto es una glándula, ya sabemos que las glándulas están inervadas por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El autónomo que tiene sus dos porciones, simpática y parasimpática. Bueno, la simpática está muy bien descrita, ¿sí? Hay reportes desde muchos años de lo que es inervación de la glándula mamaria en todas las especies, pero se encarga principalmente para lo que es la inervación de los vasos sanguíneos, también para los conductos, para los músculos que hay asociados, ¿no es cierto?, también al pezón y al músculo que está alrededor de algunos conductos. La parasimpática, la inervación parasimpática, que estaría a cargo principalmente, a cargo de un par de nervios, que son los nervios pudendos. Bueno, eso está en debate porque en realidad se supone que los propios alvéolos, que son las estructuras que se encargan, ¿no es cierto?, de fabricar la leche, algunos dicen que sí, otros dicen que no tiene inervación, por eso lo puse ahí con signo de pregunta, debido a que, bueno, sigue ahí en debate si hay o no hay, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las propias estructuras microscópicas, estas que estuvimos viendo, que se llaman los alvéolos, si tienen o no inervación parasimpática. Hay muchos autores que dicen que no tienen, otros dicen que sí tienen inervación. Bueno, en realidad está ahí en debate ya hace mucho tiempo respecto a esa cuestión, ¿no? Pero en definitiva es una glándula que es ricamente inervada, donde aparece inervación simpática, donde la inervación parasimpática a cargo de los nervios pudendos, bueno, está ahí un poco en debate o en duda, pero bueno, en definitiva es una glándula de la piel que al ser altamente modificada y sofisticada, bueno, tiene algunas particularidades, ¿no? Ahí estamos viendo en el libro de Dice, fíjense que, bueno, ahí están los nervios de la pared abdominal, que esos nervios son los mismos que también van a ir a desparramarse a la glándula mamaria, a la ubre, ¿no? Y bueno, si estuviésemos viendo una perra, también tendríamos que meter nervios intercostales, nervios que provienen algunos también del plexo braquial, que se encargan de inervar las glándulas más craneales, pero bueno, acá nos enfocamos principalmente
en la glándula de la vaca, ¿no? En la ubre de la vaca. Entonces aquí tenemos, ven, los nervios de la pared abdominal, ¿sí? Cómo van a destinarse también a llegar a la glándula. Y ahí está uno de los más importantes, el número 8, que pasa por el canal inguinal y es el que se encarga de aportar una gran inervación, que es el génito femoral, el nervio génito femoral. ¿Sí? Y bueno, también hay inervación por parte de nervios perineales, que también se encargan de aportar algo de inervación. Bueno, esto es un esquema también del libro de Koenig, donde se ven las estructuras más bien vasculares, tanto arteriales, venosas y linfáticas. Fíjense que ahí está la vena, ¿no es cierto? Ah, y también está el nervio, no está marcado de color amarillo, pero están los nervios. El génito femoral, de nuevo el mismo nervio, uno de los más importantes. Arteria y vena pudenda externa, íntimamente asociadas, pasando por el canal inguinal, ahí está el anillo inguinal superficial. Bueno, fíjense el codo, nuevamente esa flexura que hacen tanto arteria como vena, y cómo se distribuye. Acá están viendo uno de los drenajes venosos más importantes que tiene, ¿no es cierto?, la glándula mamaria, no solamente la vena pudenda externa, sino también las venas epigástricas, que son las venas de la leche, esa que comúnmente le decimos. Ahora les voy a mostrar una imagen donde ustedes seguramente lo van a poder identificar sin problema. Por ahí los que tengan más cercanía a los bovinos de leche lo van a poder identificar sin dificultad. Es una vena que se ve de lejos, es una vena enorme. Son estas venas que están acá, que son las venas epigástricas o venas de la leche, se llaman así, venas epigástricas o venas de la leche o subcutáneas abdominales. Bueno, cualquiera de esos nombres se pueden usar. Son venas que se ven realmente muy fácil porque son superficiales. Y ahí tenemos, además, nódulo linfático, ahí dice nódulo linfático mamario o retromamario o supramamario o inguinal superficial. Cualquiera de esos nombres también es lo mismo, ¿no? Es el nódulo, en este caso estamos viendo uno solo, pero del otro lado estaría el vecino, ¿no? Son 2 nódulos generalmente, a veces pueden aparecer 3 nódulos, 4 nódulos, pero en general son 2 de cada lado. Bueno, y esos nódulos son los que ustedes van a tener que evaluar. Están en la parte caudal y dorsal de las glándulas, ¿no? De las glándulas más caudales, ¿no? De la ubre, podríamos decir. En la parte caudal y dorsal, cerquita de lo que es la base donde la glándula se está pegando a la pared abdominal. Acá estamos viendo, ven esa vena, eso a lo mejor los que hayan alguna vez tenido la oportunidad de estar en contacto con estos animales, con los bovinos de leche, bueno, eso que se ve ahí en la pared abdominal, ese enorme caño que está ahí, eso es la vena subcutánea abdominal, o también llamada epigástrica caudal superficial. Bueno, ¿qué es lo que decíamos hace un ratito? Estas son las 3 alternativas que tiene la glándula, la ubre, para poder evacuar la sangre. Que se vaya por la pudenda, que se vaya la sangre por las por las perineales, o también que evacúe a través de estas venas denominadas subcutáneas abdominales, o venas de la leche, o venas epigástricas. Entonces tiene esas 3 alternativas para poder salir. El drenaje venoso, un drenaje realmente muy eficiente, porque a veces la vaca se echa, entonces comprime principalmente estas venas, pero de alguna forma la sangre sigue saliendo desde el interior de la ubre, ¿no? Entonces tiene 3 posibilidades diferentes para poder salir del interior de la glándula. Esto es lo que yo les estaba mencionando. Es un esquema que está bastante interesante, sacado del libro de Dice. Esto sería, más allá que no está traducido, bueno, es una edición que no está en castellano, pero no importa. Acá tenemos, son 2 esquemas. Esto sería un animal, una vaca que no está en lactancia, y esto sería una vaca que sí está en lactancia. ¿Qué es lo que ocurre? Las venas epigástricas, estas que están digamos, acá en la parte ventral, ¿sí? Si pensamos en una ternera, un animal que no está en lactancia, las venas no están interconectadas. Las craneales, las epigástricas craneales,
¿sí? Permiten que la sangre vaya hacia craneal, para adelante, para desembocar finalmente en el corazón, pero no están conectadas con las venas epigástricas caudales, ¿sí? No hay una conexión entre ellas, no hay una anastomosis entre ellas. Entonces la sangre, sí o sí, en este caso tiene que ir para atrás, hacia caudal, y en este caso la sangre tiene que ir para craneal para poder desembocar en la circulación sistémica. Ahora, cuando el animal entra en lactancia, las venas craneales, las epigástricas craneales, se anastomosan, se unen, quiere decir, ese término, se anastomosan, quiere decir que se terminan uniendo con las craneales con las caudales, digamos, se juntan, y además se dilatan. Esto está ejemplificando, estos dibujitos están ejemplificando una vena dilatada donde las válvulas, estas liñitas están tratando de explicar qué es lo que ocurre con las válvulas. Las válvulas son pliegues que hay adentro de las venas. Entonces, al dilatarse tanto estas venas, las válvulas se separan y dejan de cumplir ese rol de mandar la sangre de manera unidireccional. Es decir, acá la sangre puede ir para adelante o puede ir para atrás. Por eso es que un mecanismo que está estudiado en los bovinos de leche, entonces, al haber una unión entre los vasos sanguíneos, anastomosis, entre venas, y además, al estar tan dilatadas las venas, las válvulas dejan que la sangre vaya o para adelante o para atrás. Eso es importante, ¿sí? Bueno, acá lo estamos viendo, ¿no? Esto sería todo el sistema de irrigación. Arterial y venoso, ¿sí? La sangre va a ir para allá. De todas maneras, como hay dilatación y hay falta de funcionamiento valvular, también va a poder ir para atrás, puede ir para atrás, puede tomar el recorrido de lo que son las venas, ¿no es cierto? Las venas pudendas, como también las venas perineales, así que tiene ilíaca, no pudenda. Bueno, todas estas posibilidades, ¿sí? Todas estas posibilidades tiene la sangre para poder abandonar la ubre. Bien. Y ahí estamos viendo el drenaje linfático, ¿ven? Ahí están los nódulos que mencionaba Marcelo, lo mismo. El subilíaco es lo que está en la pared abdominal, que también se conecta con los otros, pero este es fundamental. Estos nódulos que están acá son los fundamentales porque son los que directamente drenan la linfa de la ubre, ¿sí? De la ubre. Fíjense en esta imagen, ¿qué es lo que estamos viendo acá en esta imagen? Ahí se notan los nódulos linfáticos, hay uno más grande que otro. Fíjense que seguramente esto es una vaca que está con mastitis, ¿sí? Ya es una mastitis clínica, acá estamos viendo, estamos observando una manifestación de un estado patológico, donde ahí se ven aumentados de tamaño los nódulos linfáticos. Los dos están aumentados de tamaño, uno más grande que el otro. Bueno, en condiciones normales, ¿sí? En una ubre sana, los nódulos se pueden palpar, se pueden tocar, pero no deberían estar, ¿no es cierto?, así sobresaliendo por debajo de la piel. Esto porque es una está con un cuadro de mastitis. Seguramente la leche también tenga características particulares, ¿no? Se hacen grumos adentro, bueno, ya van a estudiar todas esas cuestiones, pero esto es una manifestación clínica, ¿no es cierto?, de la mastitis. Entonces ustedes van a ver justamente los nódulos linfáticos reaccionando a este proceso infeccioso. Después van a tener que hacer medicaciones, bueno, todo lo que viene aparejado al tema de mastitis, que es toda una cuestión que hasta el día de la fecha, ¿no es cierto?, se sigue estudiando. Bueno, y esto para terminar, que es básicamente cómo ocurre el mecanismo para que la leche pueda salir, ¿no es cierto?, de la glándula mamaria. Entonces, el primer paso es un estímulo en el pezón, ¿sí? Acá dice la succión, cuando ya sea porque el recién nacido se prende con la boca, la cavidad bucal al pezón, o en el caso de una vaca en lactancia, ¿no es cierto?, que se mete en el interior de la sala de ordeño, en el momento donde el operario le coloca la pezonera. Bueno, ese estímulo, eso que también hace
el operario cuando empieza a un poquito a generar un estímulo mecánico con los primeros chorros, que empieza a masajear los pezones, eso inmediatamente genera, ya sea una succión por la pezonera, o por las manos del operario, por la boca del recién nacido, inclusive ya por un mecanismo, podríamos decir casi psicológico, empieza a haber ya un goteo de leche antes de que el animal ingrese a la sala de ordeño, ¿no? Ustedes van a ver que los animales ingresan, ¿no es cierto?, ya empiezan como a gotear leche porque ya se está preparando todo el sistema para el ordeño. Entonces esto genera todo un mecanismo neuroendocrino, ¿sí?, donde hay un reflejo, es decir, hay un estímulo sensorial, un estímulo sensitivo más que sensorial, un estímulo sensitivo que viaja rápidamente y sobre todo a través del nervio, de los nervios genitofemorales, ese estímulo sensitivo llega hasta la médula espinal, sigue todo un mecanismo, ¿no es cierto?, mediante las vías nerviosas sensitivas hasta llegar finalmente al cerebro, ¿sí? ¿Y a qué parte del cerebro principalmente? A una parte del diencéfalo, donde ahí está como elementos centrales del diencéfalo, el hipotálamo, que está íntimamente asociado a la hipófisis, ¿sí? ¿Sí? En el hipotálamo y principalmente en la hipófisis se libera, ¿no es cierto?, en la parte anterior de la hipófisis o en la parte rostral de la hipófisis, se libera una hormona, perdón, la parte rostral, no, la parte caudal de la hipófisis se libera una hormona que es, esta parte se llama neurohipófisis. Esta parte, esto descartémoslo, de la parte anterior no, de la parte posterior de la hipófisis, esa parte se libera la oxitocina, ¿sí?, esa hormona que va a rápidamente ingresar a la vascularización, al sistema vascular sanguíneo. Por eso ahí adentro de la hipófisis están viendo vasos sanguíneos, arteriales y venosos. Bueno, eso hace que rápidamente esa hormona que se almacena en la hipófisis vaya hacia la circulación, se meta en los vasos sanguíneos y mediante el bombeo del corazón, esa hormona se desparrame absolutamente por todos lados y llegue hacia la glándula mamaria, principalmente a esos vasos sanguíneos que hemos visto, esos vasos ilíacos, los perineales y demás. Bueno, esa oxitocina llega, ¿no es cierto?, rápidamente a la glándula mamaria. ¿Y a qué lugar de la glándula mamaria o dónde cumple su efecto, su rol fundamental? Principalmente en esas células que están rodeando, abrazando los alvéolos, que se llaman células mioepiteliales. Esas células mioepiteliales tienen sensores o tienen receptores, podríamos decir, para la oxitocina, esa hormona que libera la hipófisis, la parte posterior de la hipófisis, y que va a durar muy poquitos minutos en circulación, estimulando a esas células mioepiteliales, para que se contraigan. De esa manera, los miles y miles de alvéolos que forman el parénquima de la glándula mamaria, se contraen esas células y se exprimen cada uno de estos alvéolos para que la leche pueda empezar a fluir por un sistema de conductos, ¿no es cierto?, para que empiecen a salir, yo marqué mal acá, para que empiecen a salir por los conductos y finalmente lleguen a estos lugares, ¿sí? Empiezan a confluir todos esos conductitos de menor calibre hasta finalmente llegar a esta cisterna, como dice acá, o también llamado seno glandular. Es esa cavidad donde va a ir cayendo la leche que, lógicamente, está en el interior de los alvéolos. Bueno, esto de por sí es fundamental. Inmediatamente, cuando se, digamos, termina de llevar a cabo su función, la oxitocina dura poca cantidad de minutos en circulación y es por eso que hay que aprovechar al máximo este estímulo para poder ordeñar de manera eficiente al bovino, ¿no? O al bovino o a la especie que sea, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre, esto se llama reflejo neuroendocrino
también llamado reflejo de Ferguson, porque fue el que lo descubrió, donde tiene toda una vía sensitiva, donde hay participación del sistema nervioso, hasta llegar al cerebro, y a partir de ahí, desde el hipotálamo, hipófisis, vuelve toda una parte endocrina. Por eso es un reflejo combinado, donde hay parte del sistema nervioso y donde también están involucradas hormonas, en este caso principalmente lo que es la oxitocina. Esa oxitocina también se puede, como ustedes la van a poder conseguir en cualquier, hasta en las farmacias venden oxitocina, ¿no? Porque también se utiliza para otro tipo de funciones, pero bueno, desde el punto de vista de lo que es esta cuestión fisiológica de la inyección de la leche, cumple un rol realmente muy importante. Bueno, como para terminar, ¿no es cierto?, de redondear, completar alguna cosita que haya mencionado Marcelo. Bueno, chicos, esto después del punto de vista de la práctica, sinceramente, cuando uno lo ve en preparado anatómico, que ojalá se dé en algún momento, van a ver que no hay muchas cosas para ver, no hay mucho para agregarle, porque es una